Vamos a tener una palabra de oración para dirigirnos a nuestro Dios y empezar a estudiar su palabra en esta mañana. Con respeto, inclinemos nuestro rostro ante nuestro Creador. Nuestro Dios y Padre nuestro que está en los cielos, nuevamente, Señor, nos dirigimos a usted por medio de la oración. Oh, mi Señor, le pedimos que incline su oído y escuche nuestras plegarias. Nuestras plegarias son de que nos acepte tal y así como somos, imperfectos, con pecados que hemos cometido, pero que ya hemos confesado. Y usted nos ha dicho que si nosotros vamos arrepentidos y confesamos nuestros pecados, usted es fiel para perdonarnos. Con esa certeza, con esa seguridad, nos atrevemos a presentarnos ante usted en esta mañana y pedir que nos hable. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociéndole y prepararnos así para la vida eterna. Bendiga a todos los presentes, bendiga a todos aquellos que nos están mirando por vía internet, que su bendición alcance a cada uno de ellos y nosotros aquí. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de temas que se titula Armagedón, la guerra espiritual a través del tiempo. Ya hemos visto a través de las Escrituras muchos ejemplos cómo Satanás ha tratado de introducir sus mentiras, sus engaños, para confundir a la gente. Y vamos a avanzar con nuestros, aquí está el título de nuestros temas que estamos presentando, nuestra serie de temas, y vamos a ver el título de este sermón. Yo le pongo el título aquí para empezar nuestra serie que esté fundada bajo este título, nuestra serie de temas que estamos teniendo a través de este seminario, vamos a decirle así. Pero yo le pongo título a cada sermón que estoy haciendo, otro título aparte de este, en el cual nos estamos enfocando en base al título que le estamos poniendo. Así es de que vamos a leer nuestros textos claves que siempre vamos a estar utilizando repetidamente en cada tema, como lo hemos venido haciendo. Dice la Escritura, Apocalipsis 16, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así es de que nuestro tema de hoy se titula Probando los Espíritus. Nuestro tema pasado fue profetas y maestros aprobados. Este tema está enlazado con los otros que hemos venido viendo. Así es de que hoy vamos a escudriñar. La semana pasada, en el tema pasado, vimos qué requisitos tiene que reunir un profeta de Dios y un maestro de Dios, de parte de Dios. Y vimos cómo Dios aprueba a aquellos que se han sometido a la voluntad de Dios y Dios les ha confiado el Evangelio. Ahora vamos a ver aquí cómo nosotros podemos probar un profeta o un maestro, ¿verdad? Ya vimos también, ¿verdad?, que se han introducido a través del tiempo los falsos profetas que sirven a Satanás. Y el apóstol Pedro nos recuerda eso. Segunda de Pedro, capítulo 12, versículo 1 dice, hubo, ¿verdad?, en tiempos pasados, hubo profetas, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías.
herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Yo quiero que meditemos un poquito o escudriñemos la palabra herejía. ¿Qué es la palabra herejía? En el diccionario, que es muy confiable, por cierto, el diccionario de la Real Academia Española, es un diccionario español que es muy confiable, de la lengua original española, ¿no? Del español. Y herejía, dice aquí, viene de la palabra hereje, que se usaba en los tiempos de la persecución. Sabemos muchos que durante muchos años se llevó a cabo la persecución contra gente que protestaba por falsas enseñanzas, por errores o herejías. Entonces, esta palabra herejía viene de la palabra hereje, que traducido es error en materia de fe, sostenido con pertinacia. Sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. Disparate, acción desacertada. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es tremendo. Error. Yo quiero que meditemos un poquito en la palabra pertinacia. Pertinacia. ¿Qué quiere decir? Yo sé que muchos de nosotros no conocemos esa palabra, pero si nosotros vamos a buscar al diccionario de la misma lengua española, pues ella nos va a interpretar y nosotros podemos sacar una conclusión. Así es que herejía es la palabra se traduce error, es un error. Dice pertinacia, del latín pertinacia, obstinación, terquedad o tenacidad en materia de una opinión o una doctrina o la resolución que se ha tomado. Entonces, quiero decirles que a través del tiempo ha surgido este problema. El error siempre se ha introducido en la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia dice que Satanás descendió a este mundo y engaña al mundo entero. Entonces, se entiende fácilmente que este error en las enseñanzas de las Escrituras iba a surgir. En algún tiempo iba a surgir. Y si nosotros leemos las Escrituras desde el principio hasta el fin, nos vamos a dar cuenta de que este error empezó a surgir cuando Satanás se rebeló ante Dios. Ya más adelantito vamos a estudiar, vamos a tener un tema también, dónde y cómo empezó el error y dónde empezó la controversia. Esta guerra espiritual, ¿dónde empezó? Vamos a ver eso más en otros temas más próximos que vendrán a continuación. Así es de que este error se defenderá con ese tipo de palabra. Le volvemos un poquito atrás para leer la interpretación. Dice error en materia de fe, sostenido con pertinacia, sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte, ¿verdad? Dice disparate, acción desacertada. Entonces esta palabra aquí nos lleva a ver que es una rebelión contra la verdad. Es un error que se defiende con obstinación, con terquedad y con tenacidad. ¿Cuál es el error que se defiende? Las Escrituras nos enseñan que a través del tiempo ha habido gente que se rebela contra las Escrituras poniendo tradiciones que vienen siendo establecidas por medio de opiniones.
quiero traer mi... Han de disculpar que me faltaba este aparatito para poder señalar. Bien, aquí vemos que es una opinión, ¿verdad? Esta terquedad, esta obstinación o esta terquedad o tenacidad en defender el error, que viene siendo la pertinacia, entonces dice, lo llegan a establecer como una doctrina. Obstinación, opinión y resolución. Si ustedes piensan un poquito, los gobiernos se reúnen para sacar soluciones de cómo arreglar sus problemas con el país. Cualquier organización dentro de una compañía se reúnen los dueños de la compañía para sacar una resolución o tener opiniones y sacar una resolución de cómo hacer lo mejor, y lo establecen como una ley. En las iglesias tenemos ese mismo orden. Nos reunimos los líderes de iglesia, todos bajo la dirección, pedimos la dirección divina, y de acuerdo a lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, basados en las Escrituras, usamos las opiniones bíblicas y las resoluciones bíblicas que están establecidas. El cristiano, fiel a Dios, establece sus opiniones y sus resoluciones en la doctrina que está en las Escrituras. Así es que estas opiniones y resoluciones están fundamentadas en la Biblia. Mientras que va a haber otros que no tienen su fundamento en sus opiniones y en sus resoluciones, no están fundadas en las Escrituras, y por lo tanto, cuando estas dos clases de personas se enfrentan el uno al otro, ¿qué pasa? Hay guerra. Hay discusión, porque uno está fundamentando sus opiniones en la opinión bíblica. Ellos están fundando sus resoluciones en la resolución bíblica establecida. Mientras que el otro grupo de personas inventan sus propias opiniones, sus propias resoluciones, y unas de esas son tradiciones, por mencionar algunas de ellas, pero ya vamos a verlas más adelante. A causa de esto iba a haber división y iba a haber contienda entre el pueblo de Dios y los que no aceptan la doctrina de Cristo como Él la dejó establecida. Vamos a ver lo que el Señor nos dice. Mateo 10, versículos 17 a 18. Dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ahora vemos aquí cómo va a haber controversia. El que tiene sus resoluciones y sus opiniones fundadas en las Escrituras va a salir en controversia con aquellos que ponen sus propias opiniones y sus propias resoluciones para ponerlos como doctrina. Nosotros no queremos caer en ese ambiente, en esa idea, en ese sistema. Nosotros queremos ir fundados en las Sagradas Escrituras. Con razón, si ustedes ven aquí, va a haber persecución. Lo vamos a ir a dar ante reyes, que eso ya sucedió con los apóstoles, y a través de la Edad Media, desde los apóstoles hasta 1700 y casi 90 por allí, o 97, por allí terminaron las persecuciones tremendas que había en ese tiempo. Los líderes religiosos, llamando herejes a aquellos que se rebelaban contra las falsas enseñanzas de las Escrituras, y los líderes religiosos los acusaban de ser herejes, que estaban en error, puesto que herejía es traducido como una cosa errónea contra una materia de fe. Pero ¿quién estaba en el error? Pregunto yo. Los que estaban poniendo sus opiniones y fundando sus resoluciones en
algo que no estaba fundado en las Escrituras. Mientras a los que ellos llamaban herejes estaban fundados en las Escrituras. Ese era un gran error. Aquí está diciendo el Señor Jesús: los llevarán ante reyes y a las sinagogas mismos, a los templos, y allí mismo les hará juicio. Por causa de mí, dice él. Hermanos, si usted quiere servir al Señor, usted debe de estar dispuesto a sufrir estas consecuencias. Quiero decirle que estas cosas se volverán a repetir en el futuro y seremos llevados ante tribunales. ¿Cuándo va a suceder? Todavía no ha sucedido, pero la profecía dice que se volverá a repetir en el tiempo del fin. Con razón, el Señor Jesús está diciendo esto. ¿Sucedió con él estas cosas? Claro que sí. Veamos en el texto a continuación. Él le dice a los fariseos, los líderes religiosos. Ya dije que los herejes pronunciados en un tiempo eran llamados herejes por los líderes religiosos. Aquí vemos a los líderes religiosos peleando con el Señor, con su Creador, con Él mismo estaban peleando. Así dice la Escritura, Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 46, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Les pregunta él. ¿Le creían los líderes religiosos? No le creían. Él está preguntando, bueno, si les digo la verdad, ¿por qué no me creen a mí? Si ustedes dicen servir a Dios y se dicen ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, pues Abraham hizo la voluntad de mi voluntad, hizo la voluntad de mi Padre. ¿Por qué ustedes no obedecen, pues? ¿Por qué no hacen caso? El texto a continuación, 47, versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué claro el Señor Jesús. Qué específico, al punto. Como decimos en México, al toro hay que agarrarlo por los cuernos. El pecado ha de ser reprendido con reprensión divina. Y ya vamos a ver más adelantito un personaje que lo reprendía, enviado por el Señor. Reprendía directamente. Así es de que el que es de Dios les dice el Señor Jesús, las palabras de Dios oyen. Pero por esto ustedes no las oyen, porque ustedes no son de Dios. No podemos ir en contra de la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que aceptarla tal y como está. Mateo 15, 1 al 2. Se acercaron los discípulos al Señor y le preguntaron. Entonces vinieron a Jesús diciendo: escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjense lo que está preguntándole al Señor, ¿no? Los discípulos están haciendo ¿qué cosa? Quebrantando una tradición establecida no por Dios, por los ancianos de ellos, los antepasados de ellos. Pero para ellos los discípulos estaban quebrando eso, y para ellos eso era grave. Pero ¿qué era grave para ellos? Vamos a ver, ¿era grave o era algo importante para Dios? Veamos a continuación. Respondiéndoles ellos, el Señor Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Qué estaban haciendo ellos con sus tradiciones? Quebrantando el mandamiento de Dios. Y al estar quebrantando el mandamiento de Dios, pues están violando la ley de Dios. Así es de que ese micrófono ya no quiere jalar. Algún corto tiene. A ver si me oye todavía. ¿Sí? Bueno, entonces el Señor está diciendo aquí que con las tradiciones se quebranta el mandamiento de Dios, y por lo tanto esto no agrada al Señor. Veamos a continuación. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. Con razón ahora nosotros podemos entender, ahora nosotros podemos comprender por qué el Señor dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios e hicimos maravillas. Pero el Señor les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, del 21 al 23. Así es de que los que hacen tradiciones y las ponen como mandamientos de hombres, así quebrantan el mandamiento de Dios, y por lo tanto es en vano ese tipo de honra. No sirve de nada. ¿Es claro lo que vamos aprendiendo hasta aquí? Espero que estemos entendiendo lo que el Señor quiere decirnos. Cuidado con las opiniones humanas, cuidado con las resoluciones humanas, y que se establezcan estas como doctrinas. O como en otras palabras le llamaríamos tradiciones. Porque aquí los líderes religiosos están peleando que esas tradiciones se estaban quebrantando. Para ellos eran importantes, pero para Dios no. Esos eran mandamientos de hombres, por lo tanto no servían de nada. El apóstol San Pablo nos reprende, también nos exhorta a que tengamos cuidado con ese tipo de tradiciones. Fíjense lo que dice aquí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas tradiciones son conforme ¿a quién? Conforme a los rudimentos del mundo, y no conforme a los rudimentos, o si así queremos llamarle también, o a las enseñanzas de Cristo. No son según Cristo, no vienen de Dios. Tengamos cuidado. Pablo es bien claro. Tengamos mucho cuidado. Mirad que nadie os engañe, dijo. No hemos venido hablando, y el apóstol, no hemos venido hablando del engaño. Satanás está interesado en engañar al mundo entero. Así es de que él trata de engañar aún a aquellos que estudian las Escrituras. Y si nosotros no estudiamos con cuidado, caeremos presa del engaño también. Así es que, como dice el apóstol Pablo, tenemos que mirar. ¿Cómo miramos? Miremos a través de las Escrituras qué es un falso profeta y qué es un verdadero profeta. Vamos a, como dijo el apóstol Juan, vamos a escudriñar y vamos a buscar qué, como decía la Escritura, escudriñar los espíritus, ¿verdad? Escudriñar los espíritus, a ver si son de Dios. Muy bien. Sigue diciendo, en la carta a Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol está diciendo, primero, dice, mirad que nadie os engañe con tradiciones, que son ideas huecas, ideas humanas, conforme al mundo. No vienen conforme de Dios, no según Cristo, dice él. Y nos exhorta aquí que escudriñemos las Escrituras. Por eso él decía, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo miramos? A través de las Escrituras. Es bien fácil, dice que desde la niñez, dice, todos han sabido las Sagradas Escrituras, le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Gente que ha venido creciendo dentro de la iglesia, que ha venido siendo instruida desde niño. Y quienes no han sido instruidos desde niño, cuando tenga una Biblia o alguien le hable de las Escrituras, pues allí está la oportunidad de conocer y ver lo que dice la Escritura. Así es de que la Escritura, si ustedes ven aquí en la parte amarilla, dice, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué cosa? Para la salvación. ¿Usted necesita ir al líder religioso, al pastor o al sacerdote para que le instruya, para prepararlo para la vida eterna? No necesita. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, es bien claro aquí, las cuales te pueden hacer sabio. Está hablando de las Escrituras. Por lo tanto, usted tiene la
la facilidad en sus manos, tiene toda disposición. Dios ha provisto que las escrituras se multipliquen, ¿cómo decir eso? Las traducen y ya han hecho duplicaciones de la Biblia. Hay en cantidad de ejemplares bíblicos de la Biblia para que el mundo las pueda obtener, toda la gente las pueda obtener. Pero el problema es que mucha gente no las quiere leer. Sigamos lo que dice acerca de las escrituras. Ellas nos pueden hacer sabios para la vida eterna. Miren lo que dice a continuación: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es de que la escritura es lo que necesito yo para la vida eterna. ¿Es lo que necesito yo para ser preparado para hacer buenas obras? Claro que sí. Claro que sí, porque aquí el Señor me está diciendo eso a mí. Si usted no lo entiende así, discúlpeme que le diga, como el Señor dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque si yo digo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Qué es verdad? En San Juan, capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús dijo en su oración: tu palabra es verdad. Tenemos las Sagradas Escrituras como la verdad de Dios. Por lo tanto, si no me creen o no creen a la palabra de Dios, pues entonces no queda nada por enseñar. No queda nada por decir. Ellas te preparan a ti y me preparan a mí. Yo no necesito del sacerdote, yo no necesito del pastor, yo no necesito del hermano, no necesito de nadie de ustedes, ni de los que me están viendo por internet, para que me lleven a la vida eterna. Ni ustedes me necesitan a mí. ¿Por qué razón? Porque ustedes, su salvación no depende de mí, no depende de ustedes. La salvación depende de que vayamos a las Escrituras para prepararnos para ese momento, cuando el Señor regrese en gloria para llevarnos al reino de los cielos. Y más adelante hablaremos sobre su venida y veremos que Él pronto regresa. Sí. Yo quiero comentar que hay personas, y yo conocí una persona, me vino a la mente rapidito así, que me dijo: yo no quiero estudiar la Biblia porque más se confunde uno. A mí me han dicho que el estudiar las Escrituras solo consiste en que uno se confunde más y se extravía uno a hacer cosas que no debe uno de hacer. Y luego, por otro lado, dice: es mucho compromiso. Yo prefiero que el Señor me juzgue tal y como estoy y no tener más conocimiento, porque más responsable voy a ser por lo que conozco. Y eso es verdad. Eso es verdad. Entre más sabiduría tiene, entre más conocimiento el Señor le ha dado, usted es más responsable por el conocimiento que Dios le ha dado. Pero el Señor querrá que usted le conozca o no. ¿Qué dice usted? ¿Pensará que no es necesario conocer al Señor? El profeta Jeremías dijo: conocimiento de Dios quiero, más que holocaustos y más que ofrendas y holocaustos. Quiero que conozcan más a Jehová. Así dijo el profeta. No traje ese texto, pero enseguida en otra ocasión lo traeremos. Pero quiero que vean esto a continuación, no del profeta, no de labios del profeta, sino de labios del Señor Jesús. En Juan 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi pregunta es: ¿cómo usted le puede conocer a Dios? ¿Cómo puede usted conocer a Jesucristo, a quien Dios envió, si usted no lee las Sagradas Escrituras? Si las Escrituras te preparan para toda buena obra, si te instruyen para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, tú tienes que leer las Escrituras para poder conocer el plan de salvación, para conocer el plan que Dios ha trazado a través del tiempo para darte la vida eterna. Así es de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor Jesús, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Necesitamos leer las Escrituras? Claro que sí, claro que sí. Hay personas
que no leen las Escrituras y son engañados por sus líderes. Ellos prefieren ir a la iglesia y escuchar al líder, y con eso les es más que suficiente, se conforman con eso y acaban haciendo o practicando o respetando tradiciones o enseñanzas que no son bíblicas. Dijo el apóstol Pedro: habrá falsos profetas, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué vimos que eran esas herejías? Errores que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hay personas que se confían en los líderes y acaban aceptando doctrinas que pierden. Fíjense este comentario sobre esos puntos. Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para procurar comodidad y conveniencia, a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que considerarán como verdad religiosa. Hermanos, esto es tremendo, este comentario es serio. Este comentario es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro, que falsos profetas y falsos maestros introducirán herejías destructoras. Aquí dice condenables, pero aquellos que descuiden las Escrituras, dice aquí, les va a suceder esto. Claro que les va a acontecer. El apóstol Pedro dijo, nosotros leímos al principio, segunda de Pedro 2 y versículo 1. Ahora vamos a ver el versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Y muchos seguirán su libertinaje. Después de decir que esos falsos maestros y falsos profetas introducirán herejías destructoras, dice que mucha gente, en el texto siguiente aquí, estamos viendo que muchos seguirán su libertinaje. Estas herejías destructoras, ¿en qué consisten? En presentar mandamientos de hombres como doctrinas y quebrantando el mandamiento de Dios. Por eso es que son destructoras. Y estas enseñanzas son libertinaje, nos dice aquí. Consisten en libertinaje. ¿Qué es la palabra libertinaje? Si Dios a usted le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio, no codices las cosas ajenas. Pero si usted está haciendo eso, pues está quebrantando el mandamiento. ¿Qué decimos del cuarto mandamiento? Y acuérdate del día del reposo, del día del sábado. En algunas Biblias es bien claro, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tus animales que están en tu propiedad, dentro de tu territorio. No hagas en él, en ese día, no hagas obra alguna, porque Jehová tu Dios en 6 días hizo los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Y el séptimo día, o sea el sábado, reposó y descansó, y lo santificó y lo hizo sagrado. Lean capítulo 2 de Génesis, ahí está esa declaración. No nomás están los mandamientos cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos. Está en el Génesis, cuando acabó de Dios de crear todo lo que creó. Así es de que el mundo entero reconoce el cuarto mandamiento como el día del Señor. ¿Verdad que no? Para ellos es un día común y corriente como otro. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Usted puede encontrar al domingo sagrado como la Biblia lo recalca en el día del sábado? No. ¿Usted puede encontrar al lunes, martes, miércoles, jueves o viernes santos como el día del sábado? En ninguna parte usted va a encontrar en la Biblia eso. Pero hay una tradición. Jueves santo, viernes santo. El sábado no es santo, el sábado es de gloria. Ese no es santo, nomás es de gloria. Hasta lo que yo he entendido. Espero que ojalá y lo puedan llamar santo, porque sí es santo. El sábado sí es santo.
pero llaman al viernes, llaman al jueves, al viernes santos, llaman al domingo un día santificado para apartarlo. Pero la Biblia nos enseña eso. Cuidado, porque aquí ya salimos en controversia, aquí ya salimos contradictorios. ¿Quiénes están fundando sus opiniones, sus conclusiones en las Escrituras? Ya no estamos saliendo de acuerdo con las opiniones humanas. Tenemos que ver esto por las Escrituras, a ver qué es lo que nos dice. Y usted y yo, amigo que me ve, o amigo que me escucha, tenemos que hacer decisiones entre o aceptamos la verdad de la Biblia o aceptamos las opiniones de los hombres. Como decía la Escritura, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mi aparato parece que ya no quiso funcionar. Espero que despierten. Amigos, nosotros queremos saber, definitivamente queremos saber cómo identificar un verdadero profeta y un falso profeta. Vamos a ir a las Escrituras, ya que aquí ya las Escrituras se nos desaparecieron. El enemigo trabaja, pero no vamos a dejarnos ganar por él. Vamos, déjenme hacer una... Busquemos al profeta Isaías. Todos los que tengan su Biblia en la mano, ya los que me están viendo por internet, busquen al profeta Isaías. Vamos a ver qué nos dice él. Ahorita les doy el pasaje con exactitud. Capítulo 8, y versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. Dice la palabra de Dios: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley y qué es el testimonio? Si ustedes van conmigo a Mateo, versículo 5, capítulo 5 y versículos 19. Vamos a leer desde el 17 para agarrar todo el contexto. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Fíjense que está diciendo, el profeta Isaías decía a la ley y al testimonio. Aquí el Señor Jesús está diciendo la ley y los profetas. Muchos dirán, se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Permítame decirle que no. Aquí el Señor Jesús se está refiriendo a los libros que Moisés escribió. Así se les llama la ley de Moisés. No penséis, dice el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase del cielo la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es una J o una tilde? Son esos puntitos que están puestos allí en las letras. Si usted lee su Biblia, usted va a poder ver puntitos allí que se llaman comas, se llaman tildes, y así se nombra eso. El versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando él está hablando la ley y los profetas, se está refiriendo a lo que escribió Moisés, los 5 libros que escribió Moisés y lo que escribieron los profetas. A la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías. Vamos a buscar en el capítulo 24 de Lucas, capítulo 24 de Lucas. Versículo 44, verso 44. Fíjense lo que les dijo. Esto está aconteciendo a los que iban camino a Emaús, atormentados porque su maestro había sido crucificado y ellos estaban desesperados por eso. Entonces, pues resulta que el Señor Jesús se les aparece, les llega allí y empieza a platicar con ellos, y ya les dice en el 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en todos los libros de Moisés, dice, y también en los profetas y en los salmos. ¿Ven cómo está aclarando aquí? Moisés escribió acerca del Señor Jesús. Yo les pregunto, en los 10 mandamientos, si está hablando nada más de la ley de los 10 mandamientos, ¿en la ley de los 10 mandamientos se especifica la venida del Señor Jesús? No. Los mandamientos son ordenanzas de parte del Señor Jesús. Son ordenanzas de parte de Dios entre nosotros y Él. Y entre nosotros aquí. Por eso es que se dividen en dos mandamientos. Cuando uno de los fariseos le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor Jesús le contestó: amarás a Dios sobre todas las cosas, es el primero, y el otro es semejante: a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros analizamos bien los 10 mandamientos, los primeros 4 se refieren entre el ser humano hacia Dios, y de los otros 6 se refieren nomás entre nosotros: a tu prójimo como a ti mismo. Allí no habla de la venida del Señor Jesús al nacer como en Belén de Judea, no habla que va a nacer de una virgen, no nos habla que va a ser azotado, no nos habla que Él va a ser coronado con una corona de espinas, no nos habla que le van a arrancar la barba, no nos habla de que lo van a llevar con la cruz cargando, no nos habla de que lo van a traicionar por unas monedas de plata, no nos habla por muchas cosas. Pero los profetas y Moisés sí nos hablan de eso. Por eso es que él dice aquí: no les dije cuando estaba con ustedes, cuando andaba con ustedes, no les advertí que todo lo que estaba escrito en el libro de Moisés, en la ley de Moisés y en los profetas, en los salmos, se había de cumplir en mí. Y allí se les iba abriendo el entendimiento a ellos. Así es de que cuando dice el apóstol, cuando dice el profeta Isaías a la ley y al testimonio, se está refiriendo a lo que escribió Moisés y a lo que escribieron los profetas. Vamos a ver cómo podemos nosotros interpretar la palabra al testimonio, porque dice a la ley y al testimonio. Ya vimos que la ley son los libros de Moisés, la inventada que muchos conocen, la inventada Torah. Así se conocen los libros de Moisés, por el Torah, la ley de Moisés. Así es de que vamos a ver en Apocalipsis, busquen en sus Biblias, Apocalipsis,
19, capítulo 19 y versículo 10. Versículo 10. Y dice la palabra de Dios: yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando Juan. Juan es el que está escribiendo aquí. Cuando el ángel se le presentó, dice que él se postró a sus pies para adorarle. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Adora a Dios, ¿por qué? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El profeta dijo: a la ley y al testimonio. Aquí vemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así es que la Biblia se interpreta por sí sola. Nosotros no tenemos que hacer opiniones, no tenemos que sacar resoluciones para darle conclusión a las enseñanzas bíblicas. Ella nos instruye, nos prepara para la vida eterna. Ella nos enseña el propósito y el plan de Dios. Ella nos enseña en quién podemos confiar y en quién no podemos confiar. ¿Quién dice la verdad y quién está hablando mentira? Si sois de Dios, ¿por qué no escucháis mis palabras?, dice el Señor Jesús. Ustedes no las oís, les dijo a los fariseos, porque no sois de Dios. Por eso no las entienden. Hermanos, que nosotros no caigamos en la condición que estaban los fariseos, líderes de la iglesia, líderes del pueblo de aquel entonces, que todos los consideraban como sacerdotes de Dios, pero estaban enseñando en sus opiniones, en sus ideologías, doctrinas de mandamientos, como doctrinas de mandamientos de hombres, que eran tradiciones. Y el Señor dijo: con eso no me honran, no me dan honra a mí. Por lo tanto, hay que tener cuidado, como dijo el apóstol Pedro. Muchos falsos profetas y maestros introducirán encubiertamente herejías erróneas, destructoras. Pablo dice: no hagáis caso, mirad primero, dice, mirad que no seáis engañados por las tradiciones huecas, tradiciones humanas conforme al mundo, rudimentos humanos, y no conforme a Cristo. Escudriñad las Escrituras para poder encontrar la verdad en lo cual nosotros podemos centrar nuestra seguridad para estar en la verdad. El Señor Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí es donde lo podemos conocer. Entonces, ¿cómo saber si un profeta es verdadero o es falso? ¿O un maestro es verdadero o es falso? Sigamos el consejo del profeta: a la ley, los primeros 5 libros de Moisés, y al testimonio, que es el espíritu de la profecía. Lo que hablaron los profetas siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pedro dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Perdón, eso no dijo él, eso lo dijo Pablo. Dice que tenemos la palabra más segura, dice el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual nosotros hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál era esa palabra profética? Lo que dijo el Señor, la ley y el testimonio, los libros de Moisés y los escritos de los profetas. Lo único que estaba en ese entonces era el Viejo Testamento. Pedro se está dirigiendo al Viejo Testamento. Así es de que para nosotros es lo mismo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos. Hermanos, mi deseo es que ustedes y yo confiemos en la palabra de Dios y sigamos escudriñando, sigamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Hermano que me ve por internet, humíllese ante su Creador y reconozca que contra este libro nadie puede poner contra. El Espíritu Santo lo interpretó. El Espíritu Santo te habla a ti y a mí.
Y tú y yo debemos ser humildes y ser sumisos a la voluntad de Dios, no a nuestras propias opiniones o opiniones de los líderes religiosos. No confíe en mí, no confíe en el líder religioso, sea sacerdote, sea pastor, o sea maestro, o sea profeta. No confíe en nadie. Lea las Escrituras porque es lo suficiente para tener vida eterna. El Señor dijo que ellas te preparan a ti y a mí para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Confiemos en eso, esto es más que suficiente. Que el Señor te bendiga y que el Señor me ayude a mantenerme fiel en lo que Él me ha enseñado. Hasta pronto, hasta la próxima vez. Que Dios los bendiga.